En primer lugar, quiero agradecer enormemente a la Federación Española de Fútbol y a la Cátedra de Estudio e Investigación en Derecho Deportivo de la Universidad, que desde que el primer momento que Laura y yo empezamos a hablar de estas jornadas, quisieron compartir con nosotros este momento y ayudarnos en toda la organización. Y especialmente en Emilio García, que es un excelente profesional a pesar de su juventud, pero lo bueno de él es que encima es una mucha más excelente persona que profesional y que, por lo menos del tiempo que estoy yo trabajando en esto, parece ser que también que es marca de la casa en todo lo que es la asesoría jurídica, y agradecer también a la Federación en este sentido la colaboración que nos está prestando. Y luego también agradecérselo a Laura, que me han hecho el trabajo de esta organización, y ella es la que más ha estado encima de todos, para que saliera y que hoy pudiéramos estar aquí. ¿Por qué hemos querido, y ahora ya pasando a lo que es la conferencia, por qué hemos querido hablar de los derechos de imagen y de los agentes? Esta conferencia le queremos dar un prisma eminentemente práctico y lo hemos hecho desde un punto de vista legal y desde un punto de vista consuetudinario, o de lo que se está tramitando ahora o que se está trabajando de los derechos de imagen de los futbolistas en los propios contratos, como ahora veréis. Una parte la hago yo en ese aspecto legal, otra parte la comparto con Luis Gil, que es gerente de la asociación, pero sobre todo desde su punto de vista como es jugador de fútbol profesional, donde ha vivido todos estos derechos de imagen, y un poco también lo queremos aplicar a la época y al tiempo que estamos viviendo ahora, ¿no? Yo creo que hasta este momento ha habido hasta hace unos años, una época boyante de la economía, donde lo importante era el contrato, el salario, y no dábamos importancia a otras cosas, a otros derechos que a través del convenio, que a través de las leyes los futbolistas mantienen, ¿no? Ahora, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que, bueno, que aparte de los derechos de imagen que nosotros queremos trabajar, pues los premios de antigüedad y demás, pues cada vez nos llaman más futbolistas cuando acaban su carrera para decir, oye, ¿me corresponde, no me corresponde, cómo estáis? O cuando estábamos negociando el propio convenio colectivo nos decían, oye tú, que yo acabo ahora, a ver si tocáis lo que es el premio de antigüedad, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta que cosas que antes nadie preguntaba, incluso nadie las solicitaba cuando acababa su contrato, está empezando a moverse porque los salarios han disminuido enormemente. La situación económica en la actualidad es muy difícil en España, tanto económica como financiera, y ello, por lo menos, es un pensamiento mío, aunque hay aquí alguien de la Casa de la Liga y demás, que en el fútbol profesional se suma a una falta de gestión en el fútbol profesional, una gestión, creemos que deficitaria para lo que es nuestro fútbol. Unido esas dos cosas, creo que hay una grave crisis económica en el mundo del fútbol, y que lo que está haciendo es que en los últimos años los importes de los salarios de los futbolistas se hayan reducido. En primera y segunda división, nosotros lo que hemos constatado es que se ha podido reducir más de un 40%, y en segunda división B ya es catastrófico, ya estamos hablando a lo mejor de un 200, un 300% de media de lo que se venía cobrando anteriormente. Eso nos hace pensar que tenemos que trabajar en otras cosas. Yo quería también haceros un pequeño reflexión que respecto a los salarios de los futbolistas, lo que facturan, digamos, todos los integrantes de la Liga de Fútbol Profesional anualmente en esta época es sobre 1.800 millones de euros, y el salario de los futbolistas, no sé si alguien se va a sorprender, de manera bruta, pues puede rondar entre los 500 y 550 millones de euros. Eso representa que los futbolistas se les retribuye sobre un 38% de lo que todos los clubes y la Liga de Fútbol Profesional ingresan. Entonces, hasta ahora se habla que siempre que los salarios de los futbolistas son muy altos, es cierto que han sido muy altos, pero ahora representan un porcentaje muy por debajo. No sé si recordáis también, por ejemplo, en la NBA, que todo el problema era de los salarios, y están en torno a un 52% sobre lo que realmente facturan todos. Entonces,
dado que la situación económica es muy difícil, tenemos que trabajar otros sistemas, no exprimir siempre tampoco a los clubs, es cierto, y vamos a ver cómo podemos entre los futbolistas y los agentes poder esto desarrollarlo. Esto lo que queremos es realmente proteger al jugador, no tanto al jugador de superélite, pero sí al jugador de élite de primera división, al jugador de segunda división, incluso al jugador de segunda B, porque creemos que esos derechos de imagen también ellos los tienen. Queremos un poco también trabajar como lo están haciendo, no es que seamos pioneros en esto, como lo están haciendo en otros países, como Inglaterra, como en Italia, como en Holanda, como en Bélgica, en donde a través de estos derechos de imagen obtienen una serie de rendimientos. Habrá unos que sean en el momento, habrá otros que sean en el futuro, ¿no? Y nosotros estamos no cansados porque es algo que nos gusta, que nos llamen de Italia y que nos digan, oye, que tiene aquí este jugador un dinero porque estuvo jugando 3 años y del dinero que se genera va a parar un fondo mutual para cuando estos dejen de jugar al fútbol. Iba a decir jubilarse, pero bueno, la edad de jubilación del futbolista es muy corta. Entonces, nosotros lo que queremos trabajar es en desarrollar derechos de imagen, ahora os explicaremos cómo, para ir realizando un fondo a través de la mutualidad de los deportistas, por lo menos esa es nuestra intención, para que al acabar la carrera futbolística, todos, tanto primera, segunda B, tengan ahí un dinero con el que puedan iniciar un negocio o pasarse una temporada estudiando o incorporarse al mercado de trabajo. Esa es por lo menos nuestra intención. Otra cosa es cómo lo conseguiremos, si lo conseguimos o no y cuándo. Entonces, a partir de ahí es un poco cómo vamos a desarrollar esto. Lo primero de todo que queremos hablar es que el derecho de imagen, por si hay confusiones, la Constitución se lo garantiza a todos los futbolistas. El artículo 18 dice que se garantiza el derecho a la propia imagen. No estamos hablando de algo que nos reconoce el Código Civil, que nos reconoce el Real Decreto 1006 o que nos reconoce el convenio colectivo. Es algo que nos está diciendo la Constitución, que es de los propios futbolistas. A raíz de la Constitución hay una ley orgánica, 1/82 de 1982, que es la que regula la protección de estos derechos, en concreto los derechos fundamentales que recoge la Constitución, y que en el artículo primero dice que el derecho fundamental a la propia imagen será protegido civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas. Es decir, que la propia ley nos está dando las armas para poder defender todos estos derechos que los futbolistas tienen, ¿no? Y en el artículo 3 dice que el derecho de propia imagen es irrenunciable, inalienable e imprescriptible. Yo quiero destacar estos 3 adverbios porque creo que muestra ahí la importancia de lo que es el derecho de imagen. No vamos a poder renunciar a nuestro derecho de imagen, siempre lo vamos a tener nosotros, incluso aunque se ceda, hay algunos autores, hay doctrina que dice que se puede en cualquier momento desistir de esa cesión, aunque tendrán que abonar la correspondiente indemnización en el caso de que exista, ¿no? O sea, el derecho de imagen del futbolista es irrenunciable, es inalienable, nadie se lo va a poder embargar, nadie se lo va a poder quitar. Nos pueden quitar la casa, nos pueden quitar el coche, nos puede quitar los plazos fijos, pero el derecho de imagen del futbolista nadie se lo va a poder quitar y es imprescriptible. Como todos sabéis por seguridad jurídica, el ordenamiento jurídico español, si tú no ejercitas un derecho, puedes llegar a perderlo. Y si estamos aquí hablando, pues el derecho a la percepción de los honorarios, por ejemplo, de los agentes con los futbolistas o con los clubs, es de 3 años. Bueno, pues aquí, aunque el jugador nunca ejercite su derecho de imagen, siempre va a ser suyo y nadie va a poder decir que como tú no lo utilizabas, lo has perdido y lo utilizo yo. Entonces, esto es algo que entiendo que nos destaca lo importante que es. Y ese artículo de la ley y esa misma ley, la ley orgánica, en el artículo 7º, nos viene a definir un poco qué es eso. Es decir, nos van a defender de intromisiones ilegítimas.
sobre la utilización del nombre, de la voz y de la imagen de una persona para fines publicitarios y comerciales. Es decir, no solo va a ser la fotografía, sino que nos van a proteger la voz y nos van a proteger el propio nombre del futbolista, su nombre deportivo, su nombre artístico. Y siempre que los demás lo utilicen para fines publicitarios y comerciales. Nos están diciendo que tiene un valor patrimonial y que ese valor patrimonial lo explotemos nosotros. Luego también, de tener la Constitución y de tener esa protección a través de la ley orgánica, el Real Decreto también habla de los derechos de imagen. Y en el artículo 7, en el punto 3, dice que en lo relativo a la participación de los beneficios que se deriven de la explotación comercial de la imagen de los deportistas, se estará a lo que en su caso podría determinarse por convenio o pacto individual. ¿Por qué habla el Real Decreto de esto y habla de la participación en los beneficios que se tendrá que pactar en convenio o pacto individual? En cambio, en el otro nos estaban dando una protección total y absoluta. Porque aquí confluyen dos derechos, el derecho del futbolista y el derecho también de la propia liga o de los propios clubs, que también tienen un derecho que proteger. Al no ser personas físicas no tienen ese derecho a la imagen, pero sí que tienen el derecho a su marca, ¿vale? A su escudo, a su nombre. Y entonces, lo que es en el deporte, el futbolista con la camiseta, confluyen esos dos derechos. Entonces, ante eso, lo que nos viene a decir el Real Decreto 1006 es páctenlo ustedes, páctenlo a través del contrato individual o a través del convenio colectivo. Y entonces es a lo que nosotros tenemos que trabajar, por un lado, desde AFE como sindicato, y yo creo que también se tiene que trabajar desde los agentes individualmente en aquello que nosotros no tengamos recogido en el convenio colectivo. Y luego, ¿qué tenemos en el convenio colectivo? Un poco desarrollando esto. Sí que tenemos un artículo que habla del derecho de la explotación de imagen. Dice que para el caso que el futbolista explote en su propio nombre sus derechos de imagen, la cantidad que el club satisfaga a aquel por la utilización de su imagen, nombre o figura con fines económicos tendrá la consideración de concepto salarial. Eso quiero destacarlo, que aquel jugador que no haya cedido a otra sociedad antes del club sus derechos de imagen, nosotros lo vamos a defender porque está catalogado como un concepto salarial, ¿vale? Hay otros deportes que no lo tienen catalogado como salario. Nosotros lo tenemos catalogado como salario y lo vamos a poder defender con la reglamentación deportiva. Y va a poder ir a comisión mixta, pero siempre y cuando se le ceda dentro de su contrato laboral. Si hay alguno que lo ha cedido a una sociedad, ahí se ha roto esa relación laboral y esa protección que nosotros le podemos dar a través del convenio colectivo. Entonces, lo primero de todo es que el futbolista lo puede ceder, sus derechos de imagen, que tienen concepto salarial. Y luego hay otra cosa que sí que quiero que os fijéis, y que vosotros en la práctica lo estaréis haciendo, que el convenio colectivo dice que la cantidad acordada deberá constar por escrito. Esto recordarlo porque ahora nos vamos, a través del vigil y ya más en la práctica, como la mayoría de las cláusulas, o muy poquitas, no estipula ninguna cantidad por los derechos de imagen, sino que viene recogido dentro del contrato que satisfarán tanto dinero y que se entienden cedidos los derechos de imagen. ¿Qué me da a mí que pongan esas cláusulas? Que creo que no se han negociado. Es decir, el jugador quiere cobrar tanto dinero como hasta ahora, ponemos esto y entran dentro esos derechos. Porque hay otras personas que sí que lo negocian y sí que aparece según quien traiga el patrocinador o el anunciante y demás, y se dividen los porcentajes. Entonces, yo creo que esta es la mayor cantidad de cláusulas que existe por eso mismo, porque no son negociadas y son incorporadas al contrato del futbolista. Y luego un poco de jurisprudencia a este respecto. Únicamente hemos sacado la del Tribunal Constitucional 99 de 1994. No es precisamente con futbolistas, pero sí que habla del derecho de imagen y del trabajador. Y dice que solo cuando la captación y utilización de la imagen venga impuesta por la naturaleza de la misma, de la relación laboral, de las tareas expresamente contratadas, siendo imprescindible para el normal desarrollo de la actividad, la misma podrá considerarse legítima. Es decir, solo nos van a poder coger ese derecho de imagen cuando sea imprescindible para el normal desarrollo de la actividad. Ahora luego, y dice, por el contrario, recoge que la existencia de un mero interés o beneficio empresarial en ningún caso legitima la restricción del derecho fundamental del trabajador. Es decir, si están utilizando el derecho de imagen, tiene que estar unido a la propia
actividad del futbolista y ser imprescindible. Vale. A raíz de todo esto y de un poco de los contratos que hemos estado trabajando, hemos encontrado, digamos, o lo hemos llamado, tipos de derechos relacionados con la imagen. Por un lado, tenemos los derechos audiovisuales, ¿no? La explotación de aquellos relacionados con la retransmisión de los encuentros deportivos. Bueno, no vamos a entrar en eso, no creo que sea hoy el momento y aparte creo que sería meternos en un charco del que difícilmente podremos salir aquí limpios. Y luego vamos a hablar de los derechos de imagen, la explotación de la imagen, excluyendo todos aquellos derechos audiovisuales. ¿Cómo los hemos dividido o cómo lo vemos en los contratos? Que hay unos derechos de imagen individuales del propio futbolista y aquellos que son colectivos. Nosotros, a nivel del sindicato, entendemos que son colectivos aquellos que están trabajados por la totalidad de los integrantes de la competición, o de primera división o de segunda división. Aquellos que están dentro o publicidad con el propio club, pues no los llamamos a efectos del sindicato colectivos. Y luego los individuales, que son los que para nosotros actúa el propio deportista, él o con 2 o 3 compañeros o incluso con la plantilla entera, ¿no? Cuando ya aparecen más de un equipo, pues ahí ya empezamos a considerarlos colectivos. Entonces, los individuales entendemos que existe uno con vínculo laboral, que entendemos que son los que hacen relación al Real Decreto 1006, son aquellos que vienen unidos al logo, a la marca, a la camiseta del equipo en el que nos encontramos, que por ejemplo tenemos esta con el Real Madrid, de Adidas, que es patrocinador del Madrid, y utiliza la imagen del jugador. Y luego otro que es los particulares, es decir, yo me hago cualquier anuncio y tengo ese derecho de imagen que es propiamente mío y no tengo que compartirlo absolutamente con nadie, a no ser que yo haya querido cederlo, ¿no? Entonces, aquí vemos a un jugador de fútbol que actúa o que en otras ocasiones hace de modelo, o que nos está ocurriendo muchas veces que jugadores de fútbol de segunda B, en sus propias ciudades natales, están organizando campus. Bueno, pues ha habido alguno que no ha podido organizarlo, porque en el contrato ponía que tenía cedido el nombre, que tenía cedida la imagen al club, y el club no le deja. Entonces, puede ser que incluso esté jugando en el equipo de su ciudad y como encima es competencia directa con el campus o con la escuela que pueda tener el club, dice, pues tú no lo haces. Pues aquí parece que no, pero puede haber ingresos pues, que ayudan a determinados jugadores que no son jugadores de superélite y que complementan enormemente sus ingresos. A ver si va esto ahora. Vale. Y luego los colectivos, con vínculo laboral, lo que es la competición, ¿no? Aquellos que están todos los futbolistas de la competición juntos, por ejemplo, lo que son los cromos o lo que son las cartas estas que tienen los niños que van jugando con ellas o lo que nos encontramos a veces en las papas o en productos alimenticios. Y luego con los colectivos particulares sin vínculo laboral que salen sin la camiseta. Esto suele ser más extraño, pero también se da. Por ejemplo, un anuncio de Colgate de jugadores peruanos, pues salían ellos y pueden financiarse ellos, financiar al sindicato, lo que ellos quieran. Respecto a todos estos tipos, nosotros desde AFE o desde que estamos trabajando para poder ofrecer a los propios jugadores desde AFE la posibilidad de que tengan ingresos extras con estos derechos, tanto a nivel colectivo como a nivel individual, porque hay empresas que sí que vienen, oye, pues sí que me gustaría, o necesitamos 3, 4, 5 deportistas para hacer una campaña de este requisito. Bueno, pues con estas cualidades, pues nosotros sí que podemos ayudarles a buscarla, ya estamos haciendo esa gestión. O a lo mejor anuncios donde lo que quieran es al colectivo de los futbolistas, ¿no? Y yo creo que hay allí un ingreso pues, que puede ser bueno para todos ellos. ¿Y en qué términos se ceden en la actualidad estos? A partir de aquí ya va a ser Luis Gil el que exponga el resto de la charla. Bueno, buenos días a todos.
Muchas gracias por asistir. En primer lugar, quería hacer una reseña a un miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Agentes, que es Paco Sánchez Alter, que está convaleciente. Aquí tenemos presente a su hijo. Quiero, en primer lugar, darle un abrazo muy fuerte. Como bien sabe, una persona que aprecio muchísimo. Ha sido mi representante en mi etapa. Y bueno, y ya partiendo de esa base, pues quiero explicar un poco mi imagen. Aquí un poco lo que queríamos trasladar Santiago y yo era la parte jurídica, un poco el objetivo y resaltar la importancia de los derechos de imagen. Y mi parte viene a explicar un poco la realidad que yo he vivido. Tengo dos visiones y creo que en este sentido sí que tengo una amplia visión, tanto en la parte profesional, he sido 14 años profesional, futbolista profesional, y luego en la parte que me toca como miembro de la Junta Directiva y gerente de la Asociación de Futbolistas, ¿no? Donde vemos las diferentes peculiaridades en cuanto a los derechos de imagen, ¿no? Nunca cedí los derechos de imagen, pero no los cedí porque nunca estaba en la mesa de negociación y yo soy, como se dice en algunas partes, muy pejiguero con la letra de los contratos y no aparecía, y algo que yo no he negociado, pues no quiero que aparezca en el contrato, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Que mi imagen me la reservaba, no porque yo fuera mejor ni peor que nadie, sino que nunca se había planteado, ni yo era un mega crack, ni lo he sido. He jugado casi toda mi carrera en segunda división, por lo tanto, como todos conoceréis, segunda división, pues poco tirón tiene individualmente, que sí colectivamente, y por lo tanto, pues bueno, no lo exploté tampoco, porque no era mi intención, y lo que yo pretendía era jugar a fútbol y nada más, ¿no? Con eso quiero decir que los derechos de imagen, cuando aparecen en los contratos, yo creo que hay que hacer hincapié en que es que se ha hablado de ellos, que el club tiene una intención en sacar un rendimiento y que los agentes debemos de asesorar a los jugadores en que tiene una importancia y que el club la valora. Y como bien ha dicho Santiago, que además, conforme pone el convenio colectivo, debe estar explícito en el propio contrato tanto la cesión, qué tipo de cesión y qué remuneración tiene, ¿no? Porque eso sí que lo dice en el convenio colectivo, ¿no? Como bien ha dicho también Santiago, un poco la parte, ahora no estamos encontrando, yo tengo excompañeros que todavía juegan, nos estamos encontrando con pues una época en que a diferencia de la de antes, que había café para todos, en el que uno cedía todo, los contratos eran buenos, se pagaba más o menos, ahora estamos sufriendo un poco esas consecuencias también en otros ámbitos de la vida, ¿no? Esos contratos de antes y que se pagaban, ¿no? Había una fluidez estupenda, y ahora nos encontramos que hay muchísimos jugadores que, como bien ha dicho Santiago, dicen, oye, ¿el premio de antigüedad cómo está? Y que en la negociación del convenio colectivo te preguntan, y no voy a decir que se mata, pero sí que es una parte importante, ¿no? Ten en cuenta que en primera y segunda división, depende de los años que hayas estado, cobras cerca de 60.000 euros, depende de los años que hayas estado, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una cantidad importante, y yo creo que ahora mismo en estos momentos de crisis económica debemos ser conscientes de que todo es importante, todo suma, y que todo aquello que genera el futbolista debemos de intentar sacarle un rendimiento. Y es ahí donde nosotros, conjuntamente, como ha dicho Pedro y Luis, esa colaboración que debemos tener agentes y futbolistas, que al final, o sea, agentes y la AFE, que al final defendemos a lo mismo, debemos de empezar una colaboración en muchos otros aspectos, pero en esta que nos toca a nosotros, pues sí que a través de los derechos de imagen debemos de intentar conseguir, pues bueno, lo que nosotros pretendemos para la finalización de una carrera del futbolista, ¿no? Ese rendimiento de su propia imagen, individual o colectiva, que ha generado durante unos años. Que puede ser que muchos futbolistas individualmente no hayan sido mediocres, como ha sido mi caso, que individualmente le cueste más o menos sacar un rendimiento, pero que en un conjunto global de todos podemos ayudar mucho, yo diría que muchísimo, a que a la finalización de la carrera, como bien ha dicho también, en Italia o en Inglaterra o en otros casos, pues tengan unos beneficios, y que eso se lo tenemos que hacer llegar a los jugadores. Nosotros, es una labor nuestra, está claro, pero el contacto diario y permanente, pues lo tenéis vosotros con los jugadores, ¿no? Como el que tenía yo cuando era futbolista profesional, ¿no? Muy bien, pues ya empezando un poco la parte real y práctica de cómo son las cláusulas en los diferentes tipos de contratos en los que nosotros tenemos y que hemos visto, y bueno, que son reales, a excepción de quitar los nombres tanto de clubes como de jugadores. Vamos a ver que hay estas variantes de cesión de imagen de contrato, ¿no? En el contrato. Hay una primera que le ha puesto que no hay cesión, a nuestro entender no hay ningún tipo de cesión, que es
es la primera, que ahora la veremos, una cesión de imagen colectiva únicamente, con el vínculo deportivo, con el escudo y demás, la plantilla, como todos sabéis. Hay una una cesión de imagen total deportiva, o sea, que el jugador le cede al club pues, su imagen individual con el escudo, con todos los signos del club y la colectiva. Una cesión individual particular, quiero decir, toda la individual con el equipo y sin el equipo, más la vinculada a la relación laboral y una cesión total de la imagen, ¿no? O sea, el jugador, yo, a mi entender, creo que no lo conoce, que le ha cedido todo al club y esas son las que vamos a ver ahora mismo con los redactados de los propios contratos, ¿no? Y los que yo creo que debemos hacer hincapié y sacar alguna conclusión de cuando negociamos ese contrato, qué es lo que debemos y no debemos meter, ¿no? O qué es lo que se está negociando. Bueno, vemos las cláusulas contractuales. Esta primera, que no hay cesión de imagen, nos encontramos bastantes también. Yo creo que no habla ni de la imagen, como veis, ¿no? El jugador se compromete a utilizar todas las prendas deportivas que el club designe para partidos oficiales, amistosos, entrenamientos y en todos aquellos actos que el club designe. Yo ahí no veo imagen por ningún lado. Les puedo decir y asegurar que muchos jugadores que tienen esta cláusula, no hay un contrato de cesión, por otro lado, en cuanto a una sociedad que tenga su propia imagen. No existe porque está comprobado. Y esta es la cláusula que yo, por ejemplo, tenía cuando jugaba al fútbol. Yo, de los 10 clubes que he participado, solamente en uno he cedido la imagen y aparte explícitamente y en un contrato aparte donde yo tenía una sociedad en la cual se le cedía la imagen, ¿no? Hasta ese momento yo nunca había cedido la imagen. Esta era la cláusula que yo tenía. Por lo tanto, yo únicamente me comprometía a, como es normal y lógico, que aquí no estamos lanzando el santo al cielo, sino que únicamente me comprometía a llevar la indumentaria normal, las concentraciones, pero bueno, eso es algo que ni poniéndolo en el contrato, todos los jugadores, vamos, no hay problema ninguno, ¿no? ¿Qué quiere decir con esto? Yo, sin ceder esa imagen también, me encontraba con que el club utilizaba mi imagen, yo me daba igual, yo jugaba al fútbol, etcétera, pero sí que es verdad que el club se aprovecha de una imagen que tú no has cedido ni has negociado nunca, cuando puede ser que tu imagen, de una forma colectiva, ya vuelvo a repetir que individual no valdría mucho, pero bueno, está tu imagen ahí que nunca sabes si en el tiempo va a valer, se puede haber sacado un provecho, ¿no? Y es ahí donde nosotros queremos hacer hincapié. Para mí, a mi forma de entender, esto únicamente son unas normas de cómo tiene que ir uno a trabajar en especialidad en el fútbol, ¿no? En el Corte Inglés las dependientes o los dependientes deben ir con una uniformación y aquí pues lo mismo, ¿no? Esta es una de ellas. Luego hay un tipo de cesión de imagen colectiva, en la cual limita la individual. Como leemos, en todos los casos en los que la utilización de la imagen del jugador esté relacionada con productos, marcas o servicios comerciales de terceras entidades, incluidos patrocinadores oficiales, la imagen del jugador no será utilizada de forma individual, o sea, individual nunca, sino colectiva, con al menos otros 4 miembros de la plantilla. Ni su imagen será claramente preponderante sobre los demás. ¿Qué quiere decir? Aquí se ve que sí que ha estado en la mesa de negociación esa imagen del jugador. Por lo tanto, y además la limita. Le limita al club, digo, sí, usted me utiliza mi imagen, pero nunca de manera individual, porque el jugador habrá apreciado que no se la valoran suficientemente, pero denota que se ha negociado, ¿no? Y que le exige un mínimo de miembros de la plantilla y que nunca se aprovechen de la suya por encima de los demás, ¿vale? Esta yo creo que se suele dar bastante, porque hay jugadores que sí que la ponen en liza, pero no se la valoran lo suficiente, ¿no? Luego tenemos este tipo de imagen, este tipo de cesión de imagen en la cual el jugador le cede en exclusiva, del modo más ampliamente posible en derecho, exclusivamente como jugador profesional. Y eso quiero resaltarlo porque aquí también le está cediendo todo la imagen del jugador, ¿vale? Individual y a su vez también colectiva. Pero explica y es explícito que es como jugador profesional. Por lo tanto, también se ve que ha estado en liza y ha estado en negociación. Como jugador profesional del club, todos los derechos que la explotación de su imagen pueda generar. Y ahora viene una cuestión, al final. La contraprestación por esta cesión se encuentra incluida en las percepciones anteriormente pactadas. Si yo veo atrás este contrato, como bien ha dicho Santiago, no viene, como dice el convenio colectivo, diferenciado, que es salario por la relación del futbolista y que es imagen. Por lo tanto,
también estaría un poco en duda, ¿no? El jugador lo firma, pero conforme dice el convenio colectivo, debe estar explícito qué cantidad es por imagen, ¿no? Porque si no, nunca sabemos qué es lo que cobra el jugador de salario y qué es lo que cobra de imagen. Nosotros lo que sugerimos, y volvemos a decir, como ha dicho Santiago, es que cuando se negocia y está en liza, que se especifique tanto de imagen y tanto de salario. Hay pocos contratos en los cuales se especifica. O bien viene a decir que el contrato, o sea, que la cesión de imagen viene en otro contrato aparte, ¿no? Que es normalmente con las sociedades de imagen. Este tipo de cesión es una cesión. Esta cesión es un poco peculiar, ¿no? Es una cesión individual total, o sea, el jugador le ha cedido al club su imagen particular, sin logotipos del club ni ningún tipo de reseña que haga referencia al club, y su imagen del club, o sea, y su imagen con el club. Pero limita la colectiva, o sea, especifica que la colectiva es únicamente con el club. Vale, vamos a leer. En virtud del presente acuerdo, el jugador cede en exclusiva todos los derechos de imagen personal o profesional. O sea, ya de hecho, toda la individual se la cede, tanto individuales como colectivos, pero luego dice, entendiéndose como colectivos los que pertenezcan como miembro perteneciente, es un poco redundante, pero a la plantilla del club, no percibiendo cantidad adicional a la prevista por este concepto al entenderse incluida en la remuneración pactada. Volvemos a ver que se la incluyen dentro de la remuneración del salario. No es conforme al convenio colectivo tampoco, pero bueno, lo que quiero que nos quedemos un poco es en que este contrato le ha cedido del individual la totalidad y del colectivo solamente la del club. Bueno, también parece que haya estado en la mesa de negociación, pero es peculiar, ¿no? Y esta es la que el jugador le ha dado todo al club. Un poco la que hablaba Santiago antes de los problemas que había con el tema de los campus, de jugadores, ahí haciendo hincapié un poco a los jugadores pues de menor nivel, digo, por llamarlo así, si pensamos siempre en los mega cracks, ¿no? Aquí el jugador le ha cedido, mira, lo leemos, los derechos para la explotación económica y comercial de la imagen del jugador, tanto en su condición de futbolista profesional como fuera de dicha condición, que eso es la coletilla que le da todo, comprendiendo tanto la imagen colectiva como individual del jugador, se ceden de forma exclusiva al club de fútbol. No habla tampoco de la remuneración de la imagen, no habla de nada, pero es que además yo estoy convencido de que el jugador en esta cláusula, habrá muchos que sí, pero yo entiendo que muchas veces no se conoce o el propio jugador desconoce, y yo no sé si, y lo que quiero hacer y queremos hacer un poco esa labor didáctica todos, conjuntamente con vosotros, y yo creo que para ello estamos y para ello vamos a empezar esa colaboración, debemos de hacer hincapié, ¿no? El jugador aquí no podría hacer ni siquiera un anuncio con la televisión local de su pueblo. Es complicado y es aquí donde nosotros queremos hacer hincapié en este sentido, ¿no? ¿Cómo recoge el vigente convenio colectivo de la Liga AFE esta materia, ¿no? Pues bueno, la recoge de esta manera, en las cuales hay un pacto que se firmó en el 2008 y que, bueno, ahora mismo tiene ultraactividad, en la cual la Liga y AFE acuerdan esta explotación conjunta con fines comerciales de la imagen, de los distintivos nombres y emblemas de los clubes afiliados a la Liga, así como la imagen de los futbolistas de cada plantilla. ¿Qué quiere decir esto? Que la imagen colectiva ya se negocia por convenio colectivo. Por eso os pedimos, o solicitamos, o sugerimos que esos derechos de imagen colectivos ya vienen negociados a través del convenio colectivo. Bueno, que la gente, juntamente con el jugador, pues traten esa propia imagen individual y que la colectiva nos encargamos nosotros y os puedo asegurar que la peleamos a más no poder, ¿no? Nosotros ante esto, la explotación conjunta quiere decir que hasta la negociación con terceros deberíamos estar la AFE. De momento no ocurre, ni ocurre lo siguiente, en el cual el convenio colectivo dice que el 65% de esos beneficios va para la Liga y el 35% para la AFE. Tampoco vamos a ser, ni queremos volver a ser beligerantes en este sentido con la Liga, pero sí que queremos poner unos cimientos conjuntamente con los agentes en el cual sepamos qué cedemos y qué no. ¿Por qué? Pues porque, como ha dicho Santiago, muchas veces nos llegan ofertas, vamos a decir ofertas entre comillas, o están en la mesa de negociación temas en los cuales podríamos ayudar al futbolista, pero nos encontramos con que pueda haber esa situación, no voy a decir complicada, pero sí que hay diferentes tipos de cláusulas, ¿no? En las cuales los jugadores, unos ceden todo, otros no ceden nada, otros ceden una cosa y la otra no, y es ahí donde queremos hacer hincapié, en el cual los derechos de imagen colectivos, pues bueno, nos dejéis
un poco ayudar a los jugadores que estamos, como sabréis, nosotros somos los que, conjuntamente con vosotros, vamos a defender a los jugadores y vamos a intentar darle ese rendimiento a esos derechos de imagen que individualmente puede ser que no sean muy fructíferos, pero sí que de una forma colectiva podemos ayudar mucho a los jugadores. En Italia, por ejemplo, sucede, y es verdad, y nos llaman, y hay unas cantidades económicas de jugadores que han jugado en Italia, pero jugadores que han jugado a lo mejor en segunda división B italiana, en los cuales es importante, ¿no? Y que debemos de hacer valer. ¿Qué sugerencias para rentabilizar estos derechos de imagen tenemos nosotros? Aunque, bueno, yo creo que luego nos gustaría tener un pequeño debate para que también, cómo lo veis vosotros, y que entre las dos partes podamos ayudarnos, ¿no? Pero bueno, una parte importante es que le demos, un poco por hacer unas conclusiones, que le demos un reconocimiento del contenido económico de esos derechos de imagen de los futbolistas, que le demos un valor, que si se negocia, que se negocie y que quede plasmado, y que si no es así, pues que lo dejemos de lado y que sí que exista esa fluidez de información entre los agentes, también los futbolistas con nosotros, para que nosotros sepamos en qué situación está cada futbolista, qué podemos hacer, que cuanto más información tengamos y cuanto mejor negociemos ese tipo de imagen, más beneficios vamos a sacar al futbolista. Y esto se lo tenemos que hacer ver a los futbolistas también, ¿no? Que la negociación individual de la imagen sea a través de los contratos laborales, de las condiciones económicas de los mismos. Vuelvo a repetir un poco lo mismo que decíamos, ¿no? Que quede plasmado, que es una cosa saber que es imagen porque es así como se recoge, ¿no? La fijación de la cuantía en los contratos y luego la exclusión de los derechos colectivos vinculados a la relación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, como habéis visto en el convenio colectivo, ya los negociamos, vamos a pelearlos y además queremos que esos posibles beneficios vayan en un sentido, y ese sentido es con una finalidad directa al jugador, ¿no? Que al final de su carrera, viendo posibilidades, nosotros la verdad es que estamos trabajando en eso bastante, en intentar crear una caja única de situaciones complicadas, llamémoslo como queramos, pero sí que obtengamos unos beneficios y unos rendimientos en una época en la cual ya no es tan boyante todo, ya no hay café para todos, que hay que sacar un rendimiento a todo, ¿no? Y ahí es donde, vuelvo a insistir, os debemos de hacer partícipes, ¿no?